estamos hablando. Normalmente, cuando hablamos de conectividad en este tipo de proyectos, estamos haciendo referencia a la conectividad ecológica, ¿vale? Que viene un poco de la ecología del paisaje y que, por ejemplo, Europark la define como la configuración de los espacios y cómo esta configuración afecta al movimiento de las especies, ¿vale? Tanto vegetales como animales y también, bueno, no solamente al movimiento de especies, sino también a los flujos de energía y de materia que necesitan estas especies, ¿no? Otra definición, otra forma de definir este tipo de conectividad sería un poco ver la probabilidad de éxito que tienen estos organismos y sus genes y su acervo genético para desplazarse a lo largo de un territorio o de un paisaje, ¿vale? Y una mucho más sencilla es esa dificultad o facilidad que el paisaje o que el territorio ofrece a ese movimiento de especies, ¿vale? Entonces tenemos que tener un poco esta idea en la cabeza, aunque no seamos ecólogos estrictos, pero bueno, sí que tener un poco qué es la conectividad y por qué. Además de conectividad ecológica o funcional, que es la que os comentaba antes, también hablamos de la conectividad estructural o espacial, ¿vale? Que es un poco más la que podemos trabajar en el LIFE, ¿no? Que es esa continuidad de esas teselas, que son pequeñas manchas en el paisaje, homogéneas y con una serie de características que las definen de sus vecinos, ¿no? Y bueno, también se conoce como conectividad del paisaje, que yo entiendo que nos vamos a centrar más en esta y no tanto en la de movimiento de especies, ¿no? Bien, entonces, ¿por qué estamos hablando aquí y ahora de la conectividad? Bueno, porque existe una relación íntima, o sea, estrecha, perdón, entre la infraestructura verde y la conectividad, ¿vale? Y una cosa que quiero dejar claro desde el principio, que conectividad no es lo mismo que corredor, ¿vale? Conectividad, digamos, es esa probabilidad de movimiento de las especies a través de un paisaje y el corredor es otra cosa que vamos a ver más adelante, pero ya os quiero adelantar que no es lo mismo, ¿vale? Entonces, digamos que para explicar la relación entre conectividad e infraestructura verde, nos vamos a un modelo de ecología del paisaje que es el modelo de mosaico, ¿vale? Entendemos el territorio como un mosaico en el que está formado, como su propio nombre indica, por piezas, ¿vale? Entonces, ese modelo de mosaico nos va a servir para dibujar o para, digamos, sí, analizar la estructura que puede tener una red de infraestructura verde, ¿vale? En donde esa infraestructura verde o ese mosaico está formado por distintos elementos, ¿vale? Distintas piezas que se encajan entre sí, que son los nodos o las áreas núcleo, ¿vale? Los corredores, aquí ya empezamos a hablar de corredores, y la matriz, que sería el resto de la malla, ¿no? Entonces, esa infraestructura verde o la infraestructura verde en la que estamos nosotros trabajando sería una red compuesta por esas áreas núcleo, que son las, digamos, las áreas más importantes para que la infraestructura verde desarrolle sus funciones, que todos ya sabéis que es la conservación de la biodiversidad y de los servicios ecosistémicos, y, bueno, los conectores, por supuesto, los corredores, que vamos a ver un poquito más adelante, que puede haber de dos tipos, corredores lineales o corredores que son, bueno, lo que se llaman stepping stones, que lo vamos a ver más adelante, y todos estos elementos refuerzan ese flujo de energía o sus procesos ecológicos y, por lo tanto, la provisión de servicios si están bien ensamblados en esa matriz, ¿no? Bueno, os había puesto la definición de stepping stones, que son esas pequeñas áreas o manchas de hábitats más o menos homogéneos que no tienen que estar conectados entre sí, pero sí que son muy, digamos, favorecen el desplazamiento de determinadas especies, como sobre todo para la avifauna. Entonces son muy importantes, pues por ejemplo en las ciudades, ¿no? Que digamos que la avifauna podría tener una barrera infranqueable como es la ciudad, pero al crear estas pequeñas pasarelas, por decirlo de alguna forma, pues les estamos ayudando a solventar esa barrera, ¿no? Bien, no sé si ve bien la imagen. Bueno, es el típico ejemplo ya de hace un mogollón de tiempo de lo que sería ese modelo en mosaico, ¿no? De esas zonas núcleo que están conectadas entre ellas, bien por corredores lineales, ¿vale? Como podría ser, no sé si me veis aquí mi pulso, mi esto. Bueno, pues como podrían ser esos arbolados en hilera, esas calles arboladas, ¿no? Que serían nuestros corredores lineales. No tienen por qué ser tampoco lineales, puede haber pequeñas manchas de vegetación en ellos, o lo que nosotros llamamos, bueno, lo que se llama en ecología del paisaje, los stepping stones, ¿no? Que son estas pequeñas manchitas que no tienen por qué estar conectadas, pero sí que ayudan a que dos manchas que están, digamos, sin conexión,
pues ayude al movimiento de especies, sobre todo, como dije antes, la avifauna, para que esta zona puedan, digamos, atravesarla con cierta facilidad, ¿vale? Alrededor de esas áreas núcleo hay también una serie de zonas de amortiguación, ¿vale? Que lo que hace es que estas áreas núcleo, que es a nivel de ecosistema, a nivel de hábitats que hay aquí, no tiene nada que ver con lo que hay fuera de la matriz, y entonces es una zona de transición donde hace como un efecto barrera para que las amenazas que pueda haber fuera de las áreas núcleo, digamos, no afecten directamente a esas zonas de alto valor ecológico, ¿vale? Vale. Bueno, pues esta es la teoría así súper resumida de ecología del paisaje, que bueno, en 10 minutos, pinceladas para que sepáis un poco de qué estamos hablando a nivel teórico. Pero nos vamos ahora a la ciudad, ¿vale? Al contexto urbano. Entonces, ¿qué vamos a trabajar o qué podemos trabajar en la continuidad o conectividad ecológica en el contexto urbano? Bueno, pues nos estamos refiriendo a esa continuidad en los espacios verdes, ¿vale? Que tienen, o sea, que están pues dentro y fuera de la ciudad. La idea es conectarlos entre ellos, ¿vale? Con el objetivo de facilitar esa movilidad, ¿vale? De las especies. Y bueno, y los procesos y los flujos. Siempre lo pongo pues para que vayáis un poco reforzando esa idea, ¿vale? Que no solamente tienen que mover especies, sino también que tienen que estar haciendo cosas. Creando así, bueno, pues una auténtica red verde que favorezca, siempre es el objetivo final, la conservación de la biodiversidad, ¿vale? Esto lo hacemos con este objetivo principal. Y ya voy dejando pequeñas ideas como, por ejemplo, que no solamente incrementando superficie en verde, ¿vale? Que es lo que, digamos, al final los proyectos se quedan en eso, ¿no? En incrementar superficie de verde, pues no es suficiente, ¿vale? Sino también tenemos que favorecer y potenciar que esas superficies de verde que vayamos desarrollando a lo largo de la ciudad estén conectadas. Si no, ese incremento por sí mismo, no tiene valor ecológico. Bueno, esto es una infografía, como hay muchísimas, ¿no? Que un poco recoge esa idea, ¿no? De esas pequeñas manchas a lo largo de la ciudad, pero que sí que tiene que haber un cierto grado de conexión entre ellas. Y bueno, y aprovechando además que en Salamanca tenemos una ribera fluvial, pues es un ejemplo muy bueno y el típico conector ecológico, ¿vale? Vale, pero ¿por qué tenemos que tener en cuenta la conectividad? ¿Vale? Sencillamente para lo que os comentaba antes, conservar la biodiversidad, porque al aumentar esa conectividad tanto espacial como funcional, estamos favoreciendo que no haya pérdida de especies, ¿vale? Porque mejoramos la permeabilidad del paisaje, es decir, las especies pueden moverse mejor en el territorio y reduce la fragmentación de dicho paisaje. Fragmentación y conectividad, lo vamos a ver más adelante, son términos que están contrapuestos, ¿vale? Esas poblaciones, efectivamente, esas poblaciones de una determinada especie, si no se pueden comunicar entre ellas porque el territorio está demasiado fragmentado o porque encuentran demasiadas barreras, pues van a provocar que esa especie se acabe extinguiendo, ¿no? Entonces es lo que queremos evitar. Queremos evitar la pérdida de especies y, por lo tanto, la pérdida de biodiversidad. Por eso tenemos que trabajar reforzando la conectividad, ¿vale? En proyectos de biodiversidad y de infraestructura verde, claro. En otros proyectos, pues. Y esta es la idea, ¿no? Es decir, en hábitats o en paisajes como el de este apartado, pues eso, conectividad. Cuanta mayor conectividad haya, menor fragmentación y entonces los flujos tanto de especies como de energía pues se ven favorecidos. En cambio, en hábitats fragmentados, esta, digamos, conectividad, este movimiento, pues es menor, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ir hacia este modelo de continuidad espacial y funcional. ¿Cómo? Porque esa es la teoría. Tenemos, pero vale. ¿Qué tenemos que hacer para poder llegar a esto? Bueno, pues nosotros desde el proyecto está claro que lo que tenemos que potenciar es la creación de corredores verdes urbanos, ¿vale? Que son franjas con esas espesas de vegetación, masas densas, por ejemplo, pensadas, ya que estamos en una ciudad, no solamente como un corredor ecológico por el que se pueden mover las especies como muy teórico y muy de un espacio protegido, ¿no? Sino también puede tener otro uso para las personas, como por ejemplo puede ser una zona peatonal o una zona para las bicis, ¿no? Para la movilidad sostenible. Entonces ya podemos encajar o deberíamos encajar ese modelo dentro de lo que sería en nuestra ciudad, ¿vale? Estos ejes o estas zonas conectoras, que también pueden servir para desplazarse las personas, pues deberían garantizar esa conexión o esa continuidad entre las principales manchas, que en Salamanca tenemos clarísimo que una de las principales manchas o área núcleo sería toda la ribera de los ríos, ¿vale? Del río Tormes principalmente, pero con otras manchas, bien espacios protegidos o no protegidos que estén fuera de la ciudad o incluso con algún parque que esté dentro de la ciudad, ¿vale?
Entonces, bueno, pues deberíamos buscar esas conexiones o esos ejes, pues eso, que sean estructuras naturales, con abundante vegetación, pavimentos blandos y permeables, ¿para qué? Para darle mayor funcionalidad, ¿no? Bueno, esto ya es lo que estamos trabajando en el proyecto, pero bueno, yo lo dejo ahí para recordarlo, ¿vale? Bueno, esto sería el típico corredor lineal, que como veis que, bueno, que puede estar, aunque esté para mí bastante artificializado, pero bueno, al final, a veces en la ciudad hay que intentar, bueno, pues con que se meta verde pues bastante denso y demás, a veces el sustrato, bueno, pues donde no puede estar artificializado, donde tiene que estar artificializado, pues bueno, pero lo ideal sería reducir ese grado de artificializado. Vale, entonces, reforzando la idea, nuestro objetivo es espacios verdes dentro y fuera de la ciudad que tienen que estar conectados, ¿vale? Que tienen que estar, o al menos facilitar la conexión entre esos espacios. Y para eso hay que planificar, ¿vale? Vosotros ya tenéis un plan de infraestructura verde y biodiversidad aprobado. No me he podido ver exactamente si tenéis cosas recogidas relacionadas con la conectividad, pero sí la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde y Conectividad y Restauración, fijaos, ya está en el propio título de la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde, la palabra conectividad y restauración, que está muy relacionada, ¿vale? Indica cómo estas redes o estos proyectos de infraestructura verde pues son una herramienta útil para ayudar a recuperar conectividad entre zonas naturales. O sea, al fin y al cabo se está poniendo el foco en la conectividad, porque digamos que es el objetivo principal, y que la infraestructura verde nos ayuda, si se diseña y planifica con esta finalidad, a mejorar esa conectividad, que es lo que tenemos que conseguir para mejorar esa calidad de los ecosistemas para que proporcionen más servicios, por ejemplo. Y concretamente una de las líneas de actuación, os he puesto una, pero hay varias relacionadas con urbano, pero bueno, una concretamente es la de fortalecer y mejorar la conectividad, así como prevenir su pérdida, ¿vale? Esa es una línea de actuación que la estrategia está defendiendo. Sabéis que la estrategia luego está acorde con líneas de financiación, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, al final es un poco marcar las directrices desde el Ministerio, pues que se ve como algo prioritario, ¿no? Entonces, en esas orientaciones relacionadas con esa línea de actuación, pues tenemos eso, nos dicen que deberíamos conectar espacial y funcionalmente los diferentes componentes. Es para que veáis que estamos yendo en línea con, o deberíamos ir en línea con lo que dice la estrategia. Crear y potenciar una red de corredores dentro de la ciudad, tanto en el ámbito urbano como en el ámbito más periurbano, sobre todo que conecten esos grandes espacios en la ciudad y fuera de la ciudad. Naturalizar, que son pues, bueno, todas las actuaciones que estamos realizando en el LIFE, ¿no? Para favorecer la biodiversidad y la conectividad ecológica. Entre ellas, pues, bueno, un listado de un montón de actuaciones que, bueno, os las he dejado ahí, no las vamos a leer una por una, pero qué casualidad, pues son actuaciones que ya estamos haciendo en el LIFE. Entonces, muchas de ellas ya las hemos recogido en el proyecto, pero sí que es cierto que tenemos que, bueno, pues revisar un poquito si se está, digamos, favoreciendo esa conectividad o no, que es lo que yo quería ver con vosotros y vosotras. Vale. Bueno, pues en la Vía de la Plata, ya en las actuaciones, en las NBS o en las soluciones basadas en la naturaleza están, que se van a desarrollar en el proyecto, pues ya van a facilitar esa conectividad. Y además es una cosa que, además de estar en el proyecto, pues seguro que la lupa de la evaluación va a estar ahí, ¿no? Ver si realmente esa conectividad es real, ¿vale? Os proponemos, pues como por ejemplo, pues estos stepping stones, que no sé si conocíais bueno, a veces se llama también pasarelas, o bueno, tienen distintas traducciones, no sé si conocíais el término, pero la idea es eso, son como diseñar pequeñas manchas dentro de la ciudad, pero sí que tienen que tener unas ciertas características para poder actuar como pasarelas, ¿no? Pasarelas de conectividad, ¿no? Pues tienen que ser varias, más o menos próximas, bueno, una serie de características que os voy a comentar más adelante, ¿vale? Después, bueno, está claro que las acciones de naturalización enfocadas a favorecer la conectividad, pues está claro que no va a ser lo mismo donde estemos, ¿no? Si estamos en la zona urbana, en la zona urbana patrimonial o en la zona no urbana. Entonces, bueno, lo que se pueda hacer dependerá un poco de la ubicación de la actuación, ¿no? Entonces, ahí también era lo que quería ver con vosotros, esa acción C8, ¿no? Que es todo la acción que hace referencia a este tema de la conectividad, pues ver un poquito más, pues no sé si ya se ha incluido estas acciones para reforzar la conectividad en los proyectos que están ya, digamos, redactados y aprobados, o si aún se le puede incluir algo más. Bueno, eso es lo que quería ver.
Y sobre todo preguntarnos, ¿están contribuyendo a la conectividad? Bueno, espacial espero que sí, funcional ya sería lo ideal, ¿no? Pero bueno, tendríamos que evaluarlo, tendríamos que pararnos a pensar si esto realmente se está haciendo con este objetivo. Ya tenemos algún indicador de servicios que va a medir, bueno, o a cuantificar de alguna forma la conectividad ecológica como un servicio más, que sería pues esos árboles de nueva plantación en conectores, pero para que este indicador se alimente tenemos que definir exactamente qué son los conectores, qué vamos a tratar dentro del proyecto, nos hemos parado a pensar en esto. Hemos identificado ya si tenemos conectores dentro del live. Vamos a hacer actuaciones de plantación ahí. Bueno, pues eso es lo que tenemos un poco que pensar entre todos y todas, ¿no? Y incluso ir más allá, pero bueno, esto yo no sé si ya para el live es un poco tarde, cómo medir esa conectividad, ¿vale? Hay un montón de modelos, bueno, un montón, varios modelos que te permiten decir por dónde tendría que ir tu conectividad, ¿vale? En función de, bueno, de unos cálculos, unas métricas que se llaman distancia de coste, en función de la resistencia que ofrece ese espacio, ese paisaje a ser atravesado por determinadas especies, bueno, pues te dicen, pues eso, ¿cómo conectas dos manchas? Pues vete por aquí, vete por este otro lado, por aquí lo tienes muy difícil, o incluso te identifican esos modelos zonas, bueno, donde pueda haber conflictos para esa conectividad, que puede ser donde, si quieres desarrollar esta conectividad, donde tendrías que primero actuar, ¿no? Se llaman cuellos de botella, zonas donde se acumulan, digamos, conflictos para la conectividad, y puede que ahí pudiese ser interesante, si es posible, actuar en esas zonas cuanto antes para reducir esos conflictos, ¿no? Bueno, esto lo dejo ahí, pero ya os digo, como creo que no lo habéis incluido en la propuesta del live, podría ser, pues bueno, pues para hablar más adelante o no, pero normalmente en estos proyectos donde se trabaja conectividad y biodiversidad siempre se hace un modelo de conectividad. Bien, importante para poder evaluar todo esto, tanto la conectividad como nuestros indicadores, como la biodiversidad, pues es necesario actualizar con cierta frecuencia la información necesaria para poder evaluar estas actuaciones, ¿no? Y para eso es importantísimo que sigamos manteniendo los inventarios de flora y fauna municipales que se están empezando a realizar con el LIFE. Bueno, algunos imagino que se realizarían ya antes, pero que esto es importante, esta continuidad en el tiempo, ¿vale? Porque de todos estos datos y toda esta información recogida en estos inventarios vamos a poder ver qué pasa con todo esto a lo largo del tiempo, ¿no? No solamente en la duración del live, sino un poco para ver si estamos yendo por el buen camino y está pues, produciéndose un aumento de especies, etcétera, etcétera, en las zonas donde estamos diseñando para que esto ocurra, ¿no? Y bueno, pues ya acabando, ideas así, que yo soy muy de contar ideas, como repetir varias veces la misma idea para que nos quede más o menos en la cabeza. Bueno, pues el reto que tenemos que superar es conseguir que estas actuaciones realmente, pues eso, vayan a cumplir este objetivo, ¿no? De mejorar la conectividad, por lo tanto, la multifuncionalidad de la red de infraestructura verde, que digamos es el objetivo final, ¿vale? Es que sea una red funcional de verdad para las personas y para la fauna en la ciudad, ¿no? Bueno, aquí os he puesto una serie de ejemplos bueno, de corredores verdes urbanos. Supongo que conocéis, este es el High Line de Nueva York, donde han aprovechado esa infraestructura, creo que era de metro o de tren, bueno, y que pues ahora es una zona para que la gente vaya andando, casi atravesando el centro de la ciudad, y donde se ha revegetado con bastante acierto, ¿no? Entonces, bueno, pues es un aspecto curioso que siempre se comenta en este tipo de proyectos de corredores verdes. Luego en otras zonas donde ya, por ejemplo, pues se utilizan las vías ciclistas, pero claro, tiene que haber una abundante vegetación a lo largo de esa vía ciclista. Bueno, zonas esto ya podrían ser ya un poco más esos stepping stones que os contaba antes, ¿no? Pues zonas de juego más naturalizadas, ¿no? Que pueden estar en esas tramas urbanas, porque bueno, ahí tenemos parques para los niños y para los no tan niños en la trama urbana de la ciudad. Bueno, pues con darles ese toque naturalizado ya estaríamos contribuyendo a que esa conectividad se reforzase, ¿no? El tema de los alcorques continuos, que ya estamos trabajando en el live, deberían ser, pues como siempre, ¿no? A poder ser de un tamaño considerable para que la conectividad se reforzase, o el tema de los jardines de lluvia. Bueno,
todo este tipo de cosas que ya sabéis, el tema de revegetar fachadas y cubiertas también estarían favoreciendo la conectividad. De hecho, la estrategia dice que es una de las medidas que hay que la Estrategia Nacional de Infraestructura Verde es una de las medidas que recomienda, ¿vale? Ese fomento de la implantación de fachadas, cubiertas y muros verdes, balcones verdes, que también sé que es una de las actuaciones que tenemos en el LIFE, pero digamos que bueno, se le puede dar esa finalidad de conectividad ecológica también. La creación de charcas, ¿vale? Sería otra de las actuaciones que tenemos también en el LIFE y por eso también le podemos reforzar este aspecto de conectividad porque son muy importantes. Bueno, incluso se habla de una red de charcas a lo largo de algún trayecto para favorecer la movilidad no solamente de anfibios, sino también de otras especies. Y ya, no sé si ha entrado alguien, bueno, y ya a modo de conclusión, porque bueno, es recordar un poquito ideas importantes relacionadas con esto, pues eso, para la mejora de la biodiversidad tenemos que tener claro que está íntimamente relacionada con conectividad, o sea, nosotros nos cuesta mucho dividir determinados temas, ¿no? No podemos hablar solo de biodiversidad, solo de infraestructura verde, solo de conectividad, porque está todo relacionado, ¿vale? Unas se alimentan con otras, entonces, bueno, tenemos que intentar tener todo en cuenta un poquito. Pues eso, esas estrategias eficaces para aumentar la biodiversidad en zonas urbanas, ¿vale? No solamente deben tener en cuenta el tamaño de esa superficie de verde o de zona verde o de espacio verde, sino también la forma que tiene ese espacio y la conectividad, bueno, bueno, los espacios verdes urbanos, ¿vale? Es decir, no solamente con incrementar la superficie es suficiente, ¿vale? Aumentar el tamaño, pues a veces es un reto, ¿no? Sobre todo en las zonas más urbanas, en las zonas más urbanizadas, pues debido a que no tenemos suelo disponible, pero sí que, bueno, pues hay un montón de investigaciones con esto, ¿no? Y se concluye que aumentando la cobertura arbórea en determinadas zonas, ¿vale? Y la complejidad de ese estrato vegetal, es decir, cuando decimos, no, es que hay que, pues eso, diversidad de copas, hay que hacer también arbustos, árboles, o sea, añadir complejidad al diseño de ese espacio verde, pues va a ayudar a la funcionalidad y a la conectividad. Bueno, estas son cosas que ya estáis teniendo en cuenta en los proyectos, pero bueno, que sepáis que con todo este tipo de medidas se está reforzando la conectividad. Y ya por último, la propia estrategia, las recomendaciones que nos da para fomentar la conectividad en entornos urbanos, además de las más relacionadas con la ecología, las otras recomendaciones serían, por ejemplo, coordinar acciones, ¿vale? Porque no solamente los ayuntamientos o los patronatos en este caso tenéis esas competencias, ¿vale? Sino que hay otras administraciones como las autonomías que gestionan los espacios protegidos o otros municipios limítrofes que pueden también estar desarrollando acciones para favorecer, en este caso, la conectividad, pues intentar coordinarse bueno, pues entre estas administraciones para lograr este objetivo común, ¿no? Áreas identificadas a escala municipal era lo que os comentaba antes, ¿no? Es decir, zonas estratégicas para mejorar la conectividad. Esto suele hacerse con estos modelos de conectividad que os decía, es decir, si quiero reforzar esto en mi plan de infraestructura verde, pues bueno, lo ideal hubiese sido, o puede ser en un futuro, pues ver dónde tengo que mejorar. Y esto ya os digo que hay modelos, metes una serie de variables en el modelo y salen, pues eso, dónde deberíamos concentrar esos esfuerzos de naturalización para mejorar la conectividad en la ciudad, ¿no? Y una de las recomendaciones que da la Estrategia Nacional es justo lo que, bueno, lo que estamos también realizando en el LIFE, ¿no? Ese apoyo y recuperación de la transhumancia y de otras prácticas tradicionales a través de las vías pecuarias. Pues bueno, pues que sepáis que la estrategia esto también lo recoge como una medida a potenciar para la recuperación de la conectividad. Y esto es todo, así he acabado un poco brusco, pero bueno, ya no os voy a contar más, no os quería entretener más. Muchas gracias, Bea. Nos has dado una lección de infraestructura verde Detener, vale, ya está. que ha Lo he sido hecho los bien. elementos, las ideas principales y el objetivo de la infraestructura verde. Yo Vale. solamente recordar que el Plan Especial de Infraestructura Verde se aprobó antes que la Estrategia Nacional